presentamos Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Una palabra de fe que puede transformar tu vida. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. No me canso de repetirle a la gente que hay que vivir todos los días creyendo que Dios cumplirá su promesa en nuestras vidas. Gloria a Dios. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Pueden tomar asiento. Quiero hablarle con el tema: no es posible amarlo a los dos. Parece un tema de telenovela, ¿verdad? Mis dos amores. No es posible amarlos a los dos. Los seres humanos somos bien complejos, porque tenemos una tendencia natural a ser egoístas y desde pequeñitos queremos tener todo para nosotros, ignorando las necesidades de las otras personas. Usted ve que un niño tiene un juego, pero se encuentra con otro y quiere quitarle el juego que tiene el otro sin darle el que él ya tiene. Porque lo quiere todo, porque de alguna manera arrastramos o venimos con esa intención egoísta desde pequeñito, todo ignorando las necesidades de los demás. De alguna manera ese enfoque que tenemos de la vida lo ponemos en práctica en nuestra relación con Dios. Y ha sido una constante en la historia de la humanidad, en las personas, en los individuos, pero también en los pueblos y en las naciones. Y el pueblo de Israel, a través de la palabra de Dios, uno va a encontrar esa conducta donde ese pueblo escogido de Dios quería en algún momento tener a Dios de su lado, pero al mismo tiempo servirle a los Baales y compartir con el mundo. Asombrosamente ha sido así y es triste admitirlo. Los seres humanos siempre hemos pretendido, de una u otra manera, tener una relación con Dios y al mismo tiempo tener una buena relación con el mundo, con su costumbre, con su cultura, con su sistema y todo lo que el mundo ofrece. Por eso hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero que reflexionemos sobre esto y que lo hagamos analizando nuestra relación con Dios en este momento, como si le tiráramos una fotografía a nuestra relación con Dios, como si le hiciéramos una analítica, como si le hiciéramos unas imágenes para determinar qué tipo de situación yo tengo en cuanto a mi relación con Dios. ¿Qué tipo de relación estoy desarrollando con el Señor? ¿Será una mezcla de dos amores?
Egoístamente quiero tener la bendición de Dios y al mismo tiempo disfrutar de los placeres de este mundo. ¿Puedo tener las dos cosas, pastor? Son preguntas que nos podríamos estar haciendo, y yo creo y tengo la fe de que el Espíritu Santo va a tratar con todo lo que me están escuchando aquí y a la distancia. Y también tengo la fe de que el Espíritu Santo produzca restauración espiritual en algunos y traiga arrepentimiento, confesión de pecado en otros, para que se puedan poner las cosas en el orden de Dios dentro de nuestras vidas, si no lo están. La carta de Primera de Juan es de la autoría del discípulo amado. La dirige a todas las iglesias entre el año 85 y el 90 después de Cristo, estando en la ciudad de Éfeso, antes de ser desterrado a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Esta carta del apóstol Juan es una carta pastoral y tenía el propósito específico de fortalecer la fe de los creyentes. Y además de eso, orientar a los hermanos sobre las falsas enseñanzas que se habían propagado en el mundo cristiano y buscaban cómo desviar a los creyentes de la fe genuina. Esta carta es escrita con esa intención. Y esto es interesante, hermanos y amigos que me escuchan, porque yo diría que esa es la batalla cósmica de los siglos. Satanás, como padre de mentira, levanta esfuerzos constantemente para socavar los cimientos de la fe o tergiversar la verdad del evangelio. En tiempos de Cristo, por ejemplo, Satanás atacó descalificando a Cristo como Mesías. Y usted se encuentra en los evangelios que la crítica de los fariseos, de los escribas, de los intérpretes de la ley, de las autoridades del Sanedrín, ¿cuál era la crítica para Cristo? Tú no eres el Mesías, tú no eres el Hijo de Dios, tú no puedes hablar de esa manera. Cuestionaban constantemente a Cristo porque Satanás ha hecho ese trabajo en ellos. Ese no es, no le crean. En tiempo de los apóstoles, el diablo le hizo la guerra poniendo en duda los hechos de Cristo y promoviendo el judaísmo como la verdadera fe. Y por eso usted ve que Pablo, el mismo Juan, tienen que enfrentar momentos difíciles cuando las iglesias que surgieron de todo el avivamiento que se desató en Pentecostés, todas esas iglesias que surgieron tenían una lucha porque de repente estaban bien, pero llegaban unos enviados del mismo infierno que decían: no, ustedes tienen que circuncidarse, ustedes tienen que hacerse judíos para llegar al cielo, para ustedes servirle a Dios, tienen que olvidarse de lo que Cristo y Pablo le dijeron y tienen que llevarse de la Torá y esto y aquello para que puedan alcanzar la salvación. Y entraba la gente en periodo de confusión terrible que podían hacerlos menguar en su fe. Luego el diablo atacó a la iglesia con la persecución feroz de los emperadores romanos. Le siguió la apostasía que produjo declarar a la iglesia cristiana en tiempos de Constantino como la iglesia oficial. Luego vino esa corrupción de mezcla de fe y política. Más adelante vino el efecto del humanismo de los griegos, que vino envuelto también en toda la conquista del mundo conocido por parte de los romanos. Más tarde el renacimiento del siglo XV, la ilustración en el siglo XVIII con la Revolución Francesa y todo su culto a la razón, y el surgimiento de la alta crítica alemana y el liberalismo teológico que ocurrió
ahí a finales del siglo XVIII hasta la aparición de Charles Darwin en la segunda mitad del siglo XIX y su teoría sobre el origen de las especies, y Carlos Marx y su marxismo con su libro El Capital y todos los desprendimientos filosóficos que han surgido a partir de eso. No tengo tiempo para entrar en detalle, pero simplemente he querido darle los titulares de los esfuerzos permanentes del diablo. Todas esas cosas que yo les cité han tenido alto enfoque, alto contenido de tratar de drenar la fe de los creyentes en Cristo Jesús. Esa ha sido la realidad. Por eso tenemos que estudiar la historia. Porque a veces uno ve la fe al margen de la historia universal. Y hay un trabajo, hay un trato de Dios con el hombre en toda la historia humana. Y no podemos desconectar una cosa de la otra. Juan capítulo 2, versos 15 al 17. O primera de Juan, hace un enfático llamado a la iglesia diciendo, primero, no amen este mundo. No amen este mundo. Pero no se queda ahí, dice más, ni las cosas que están en el mundo. No lo amen. Si nos dice que no lo amen, es porque habrán razones para quererlo amar. No amen este mundo, ni las cosas que les ofrece. Porque el que ama al mundo no tiene el amor del Padre, de Dios. Esa es una palabra confrontadora. Esa es una palabra desafiante. ¿Por qué? ¿No sería mejor tener lo bueno de Dios y lo bueno del mundo, como me dijo una persona? ¿Y por qué hay que ser tan radical? Uno se puede convertir e ir a la iglesia el domingo y darse su cervecita en la tarde y compartir un trago social. ¿Qué hay de malo en eso si todo lo hacemos en familia y entre gente buena? ¿Por qué, pastor? ¿No sería mejor tener lo bueno de Dios y lo bueno del mundo? Algunos podrían pensar que Juan era egoísta o frustrado. Pero el apóstol Juan está alertando a la iglesia porque había identificado en el espíritu y por las experiencias vividas la consecuencia de esa mezcla, de ese sincretismo, de esa inclinación o vinculación con el mundo que se estaba manifestando entre los creyentes del primer siglo o del final del primer siglo. Yo creo oportuno en este momento que tenemos que responder esta pregunta. ¿Qué significa entonces amar al mundo para que tenga sentido la advertencia del apóstol? ¿Qué significa amar al mundo? Algunos piensan que solo es un asunto externo. Lugares, ropas, vicios, amigos, actividades y lugares que ya forman parte del prototipo de actividades que no son de Dios. Y lo cierto es que hay mucho de eso. Pero también creo que es lo más importante, está el problema que pasa internamente en nosotros. Me atrevo a decir que lo exterior refleja el gran problema que se desata en el interior. El apóstol Juan, aquí en el verso 16 lo especifica, dice, porque todo lo que hay en el mundo, y hace una categorización en 3 niveles. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida.
Así lo define la Reina Valera del 60 tradicionalmente, pero esta semana yo estuve estudiándolo a la luz de otras versiones con lenguaje más llano y pude entender y encontrar palabras más exactas para definir esto, y creo oportuno porque nos ayuda a entender la preocupación del apóstol. Lo primero que está haciendo referencia es ese intenso deseo que llama aquí deseos de la carne, ese intenso deseo por el placer físico, esa preocupación excesiva por satisfacer los deseos físicos. Ejemplo de eso, la obsesiva e idolátrica obsesión por las comidas, por los viajes, por los paseos, por las vacaciones, por los ejercicios, por la juntadera, hasta el punto de relegar, desplazar, posponer la relación y el servicio a Dios. ¿Es malo juntarse a comer? Claro que no. ¿Es malo irse de vacaciones por una semana o 2 o 3? Claro que no. Pasear, viajar, conocer al mundo, descubrir nuevos horizontes. ¿Es malo eso? Claro que no. Eso no es malo. Es malo uno ocuparse de su salud física y bajar la barriguita pastoral y arrocera. Bajar los chichos. Caminar por la salud, pastor. ¿Es malo eso? Claro que no. Al contrario, la palabra dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora, eso es muy diferente a hacerle culto a tu cuerpo. Eso es muy diferente a tener que pasarte la mitad del día haciendo ejercicio para estar fida. Eso es diferente a estar obsesionado el día entero buscando la manera de descubrir sazones, de descubrir jugos, de descubrir alternativas, perseguir chef específicos para mantenerte en una condición 1A para tu cuerpo. Es diferente, es diferente. ¿Es malo salir de paseo? No. ¿Es malo vacacionar? No. ¿Es malo comer? No. ¿Es malo celebrar? No. Entonces, ¿dónde está el problema? Cuando yo amo hasta el nivel de que el deseo por esas cosas me lleva a desplazar, a posponer, a relegar mi comunión con Dios por hacer esas cosas. Ese es el punto. Ese es el punto. Recuerdo hace un tiempo que yo tuve que corregir a uno de los, a 2 o 3 hermanos de una de nuestras iglesias, porque de repente se metió una fiebre de eso, de deporte ciclístico. Y entonces ya los hermanos, pues, pastor, porque el templo del Espíritu hay que ponerlo en forma. Bueno, pero entonces la fiebre por la bicicleta se puso tan intensa que hubieron hermanos que tuvieron que coger préstamo para comprar una bicicleta de 100 o 200 mil pesos, y entonces tenían que montar bicicleta todos los días entrenar, caminar kilómetros a las 5, a las 6 de la mañana. Pero entonces el domingo había que hacer torneo, o si no irse a pie 5K, 4K, 10K. Entonces yo le dije, ¿y Dios para cuándo? ¿Y las cosas de Dios para cuándo? Todo se tornó a favor de esa actividad particular que tenían. ¿Y es malo montar bicicleta? No. Pero si eso te lleva a posponer,
a llevar a un segundo, tercer plano tu comunión con Dios, tu relación con Dios, tu servicio a Dios, entonces tú estás mostrando una preferencia por las cosas del mundo y rechazando las cosas de Dios. Por el deseo de la carne y posponiendo las cosas de Dios. Pero no nos quedemos ahí. El deseo de los ojos que menciona aquí la Reina Valera del 60, que yo lo definiría como un deseo insaciable por todo lo que vemos, o codiciar y acumular cosas e inclinarse ante todo lo material, dejándonos arrastrar por la sociedad de consumo en la que vivimos. Muchas veces escucho las conversaciones de los cristianos hablando de lo que quieren comprar, de lo que quieren tener, de lo que quieren acumular. Veo las decisiones que toman en lo laboral, en lo familiar. Veo su forma de actuar en los negocios, etcétera. Y lamentablemente muchas veces no puedo identificar la diferencia con los inconversos, porque hablan el mismo lenguaje. Yo quiero tener mucho dinero, yo quiero comprar un bote, yo quiero un yate y después un avión y después una avioneta y después esto y una casa aquí, otra casa allí y esto y lo otro. Y toda su conversación gira en torno a lo que quieren adquirir. Y tengo un reloj de $500, pero ya me voy a comprar uno de 2,000. Y tú viste el que salió de 5,000 euros. Es el que yo quiero. Para la gloria de Dios me lo voy a conseguir. ¿Y es malo tener un reloj caro? No. El problema es cuando tu corazón se vuelca a eso y tú te apartas de Dios y claudicas, te separas de la voluntad conocida de Dios y eso toma control de tu vida. Entonces hay un problema. Eso no debe ser de esa manera. Ese pensamiento permanente en adquirir bienes es increíble. Yo no sé de las conversaciones de las mujeres porque no soy mujer, ni he dudado de mi masculinidad nunca. Pero en las conversaciones de los hombres se habla mucho de conseguir, de tener. Es más, es casi cultural. Los hombres, tú lo ves que se juntan y de una vez comienzan a hablar del contrato que firmó el pelotero tal. Y de los bienes y de los logros que ellos tienen y que mi negocio ahora está vendiendo y que yo voy a hacer otro negocio, qué sé yo qué, y que estoy explorando, siempre marcando una expectativa de éxito laboral y económico que la mayoría de las veces es mentira. Pero necesito impresionar y ese es el lenguaje del mundo, el lenguaje del éxito, el lenguaje de los logros. ¿Y es malo adquirir algún bien? No. ¿Es malo lograr algún éxito económico, profesional o académico? No. Pero cuando eso se convierte en lo primero en mi vida y me lleva a relegar mi comunión con Dios, entonces ya yo comienzo a tener un problema. Mire cómo dice Cristo: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Y entonces da la recomendación: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¡Aleluya! Está claro, hermanos y amigos que me escuchan, que la comunión con Dios, el servicio en la obra de Dios, la supremacía del propósito de Dios en nuestra vida debe ser o debe estar por encima de cualquier otra cosa en la vida, si de verdad nosotros amamos a Dios. Voy a hacer una pregunta y quiero que me la conteste con sinceridad. ¿Cuántos de los que están aquí aman a Dios?
la voy a hacer otra vez con más demanda. ¿Cuántos de los que están aquí aman a Dios por encima de todas las cosas? Gloria a Dios que ustedes son bien cristianos. Está claro que la comunión con Dios, el servicio en la obra de Dios, la supremacía del propósito de Dios en nuestra vida debe estar por encima de cualquier otra cosa si verdaderamente somos gente que ama a Dios. De lo contrario, somos gente que ama el mundo. La tercera manera o evidencia que resalta aquí Juan es la vanagloria de la vida, como lo menciona la versión Reina Valera del 60. Y yo lo ampliaría diciendo, es el orgullo de nuestros logros y posesiones, el estar obsesionados por obtener y mantener un elevado nivel social o que los demás nos consideren importantes o meritorios. Creo que eso puede verse en muchas situaciones, pero en este tiempo el mejor ejemplo son las redes sociales. Las redes sociales se han convertido en el escaparate, la vitrina o pantalla que refleja toda esa ansiedad que hay escondida en nuestro ser interior. Yo a veces me quedo observando cómo la gente publica tantas cosas que no le importan a nadie más que a ellos mismos. Hay hermanos queridos y hermanas de todas partes, no de este lugar, que yo me he quedado sorprendido lo narcisistas que son. Pastor, ¿y por qué usted dice una cosa tan fuerte? Hermanos, se tiran fotos así, 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 así. Y usted dirá, no, eso es porque está de cumpleaños. ¿De cumpleaños? No. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y yo estoy diciendo mi experiencia. Yo no sé si a usted le ha pasado igual, pero yo me he quedado, y fulano se quería tanto, se amaba tanto, se admiraba, y a veces no se aguantan y le tiran foto al espejo. Yo sé que ustedes se ríen porque ustedes saben de eso y conocen lo que yo estoy diciendo. Aquí de viaje, disfrutando merecidas vacaciones. Y hay un grupo de guasones, así mismo les responden. Pastor, usted es un aburrido. Usted no quiere. No. Lo que estoy tratando es de hacerte reflexionar y pensar por qué lo hace. Porque muchas veces somos arrastrados a conducta y todo el mundo comienza a repetirla, pero la gente no tiene ni idea de lo que está proyectando. No tiene conciencia de qué es lo que está saliendo a relucir. Y por eso las palabras del apóstol Juan son tan importantes para nosotros. Porque nos confrontan, nos hacen entrar en una realidad que no estamos conscientes de ellas. No tenemos que ser sociólogos, antropólogos, ni videntes para identificar en todas estas manifestaciones y en este ejemplo en particular que le he mencionado, el deseo desbordado de las personas por exhibir sus logros, su bienestar, sus posesiones. Y por eso le digo, no hay que ser un genio ni ir muy lejos. Vaya a las redes sociales y ahí usted va a ver el afán intenso de la gente. Lamentablemente,
tenemos que decir con profunda tristeza que esa no es una conducta exclusiva de los inconversos. Los cristianos se comportan casi igual. Ante todo este planteamiento quiero hacer algunas aplicaciones, que es lo que el Espíritu Santo me ha puesto como encomienda. Estos tres planteamientos que presenta Juan y que nosotros hemos querido ponerle ejemplos entendibles y definirlos, confirman que consciente o inconscientemente estamos pretendiendo, con el egoísmo clásico del pensamiento humanista de todos los tiempos, obtener los beneficios de Dios, el favor de Dios, la bendición de Dios, la promesa de Dios, y al mismo tiempo vivir en una suerte de convivencia con el mundo. Una convivencia que consideramos estratégica para hacer la vida, entre comillas, más agradable en esta tierra. Queremos estar bien con Dios, pero no nos podemos resistir a los placeres del mundo. Hace un tiempo una pareja viene donde mí que quiere casarse y comienzan a hacerme una serie de planteamientos. En el fondo yo identifico que la gran problemática que tienen en el planeamiento del acto de la boda es que no logran asimilar cómo puede una boda cristiana realizarse, ser amena, ser interesante, ser alegre, sin bebidas alcohólicas y sin baile, o sin esa música mundana, perversa que se caracteriza usar en esos lugares. Yo he hecho muchos esfuerzos en ese sentido porque yo he visto esa necesidad y siempre he tratado de orientar a la gente, porque venimos con una cultura que nos formatea y te dice: si tú no haces esto, tú no gozas. Como muchas veces he dicho, hay amigos que creen que porque uno no se da un humo todos los viernes, uno no goza. Si tú no te emborrachas toda la semana, tú no gozas. Porque eso es lo que ha enseñado el sistema de pecado. Y eso lo podemos llevar a muchas cosas. Y entonces yo veía que esa pareja tenía un deseo ardiente, como que: suélteme, pastor, déjeme. Pastor, voy a servir una bebida que no es refresco, pero con su tonito, pastor, porque usted sabe que hay que entonarse. Porque imagínese cómo vamos a hacer un brindis con agua. Eso me dijo alguien una vez. ¿Por qué? Porque estamos aferrados a unos modelos y hemos definido, no hemos entendido que al venir a la nueva vida en Cristo, ya el gozo, ni la paz, ni la alegría, yo la debo concebir bajo esos patrones de conducta. Hay un nuevo modelo que ha venido a mi vida y que a partir de ahí es que tiene que desarrollarse todo lo que pasa en mi vida. Aleluya. El no entender eso es lo que nos lleva a vivir en ese sincretismo, en esa mezcla, que queremos tener cosas del mundo, pero al mismo tiempo tener la bendición de Dios. Queremos estar bien con Dios, pero no podemos resistirnos a los placeres del mundo. Un baile, una borrachera. Por ejemplo, ahora hay una corriente dentro de muchos cristianos que ya tomar, ingerir alcohol no es malo. Y probablemente ustedes se van a encontrar ahora con muchos creyentes, hermanos en la fe, que quizás en el pasado no eran así, pero han abrazado una nueva teología, un nuevo enfoque de la palabra de Dios, y entonces ya asumen y han adoptado que
alcoholizarse no es malo, que simplemente es para pasarla bien y siempre que no se haga en exceso, cae bien. Eso plantean. Muchos cristianos de hoy siguen los artistas mundanos, músicos, actores, actrices, las películas del momento sin ningún criterio. Pastor, ¿y usted no va a ver a Avengers? O una de esas, yo no domino mucho porque no estoy al tanto. Pero yo soy cristiano, yo no puedo ser sin criterio. ¿Qué significa eso? Yo tengo que filtrar las cosas desde la óptica de la fe. Yo tengo que identificar, todo el mundo está viendo eso, pero yo tengo que orientarme a ver si dentro de mi normativa como creyente eso me edifica o eso no edifica. Yo no sé si la iglesia me está entendiendo. Si ese lugar donde voy es apropiado para un cristiano, aunque yo no peque. Yo fui ejecutivo de varias empresas extranjeras y muchas veces teníamos que ir a cenas, eventos importantes de la empresa para compartir con visita extranjera que venían, etcétera, etcétera. Y yo siempre le especificaba a los que me tocaba atender y a los que eran mis jefes, siempre le especificaba, yo soy cristiano, yo no bebo, ni patrocino beventina, ni participo de diablura. Y tengo muchas experiencias que pudiera contar y aquí no tengo el tiempo para decirle. Pero recuerdo un jefe, y lo he dicho muchas veces, que literalmente me dijo, el que no bebe conmigo en los viernes sociales no tiene futuro en esta empresa. Y yo le dije, yo lo siento, en mi ejercicio profesional, en mi trabajo, yo voy a dar el 100%. Pero yo no tengo ningún tipo de interés, ni estoy obligado por mi contrato de trabajo a pasarme la tarde y la noche del viernes bebiendo con 2 borrachos o escuchando los chistes malos de 2 o 3 borrachos que hay en esta empresa. Yo sé que cualquiera diría, pero usted es un radical. Sí, es posible, pero radical por Cristo. Radical por Cristo. ¿Por qué? Porque eso no edifica. Eso no tiene por qué ser. Yo no tengo que vivir en esa situación de mezcla con el mundo y con Dios. He hablado en días pasados y ahora lo reitero. Un cristiano no está llamado a escuchar música mundana. Un cristiano, y más ahora, hermano, cuando yo era un teenager, yo recuerdo que los muchachos decían, no hay música cristiana juvenil. Me recuerdo que vino un grupo de Puerto Rico, creo que fue en la actividad de Richie Ray Bobby Cruz en el 76. Yo era un mocosito, como decían, un muchachito. Y vino un grupo llamado Maná Peniel. Y eso cantaban de que una especie de rock cristiano. Y ese era el grupo de los muchachos porque queríamos tener rock, pero estábamos buscando el cristiano y había muy poco. Y yo recuerdo que en esos tiempos la gente, los muchachos decían, tenemos que oír música inconversa porque no hay suficiente cristiano. Y ese era el tiempo de los LP o el tiempo de los cassettes. No era justificable antes, pero ahora cuando tenemos de todo en la viña del Señor, todos los géneros musicales buenísimos y muchas veces mejores que los que están en el mundo.
Ahora, ¿por qué el deseo de consumir eso? Para estar en la cosa. Para estar conectado con lo que se está moviendo, con lo que está de moda, con lo que la gente consume. Porque queremos ser parte de todo lo que se mueve. ¿Es el evangelio necesariamente una vida de ascetismo o que por ser cristiano debo vivir al margen de la vida? ¿No debo estudiar, no debo trabajar, no debo juntarme con nadie? Claro que no. Eso no es lo que dice la palabra. Pero obligatoriamente la vida cristiana debe tener una diferencia con el mundo. Y comienza con el lugar que ocupa Dios en nuestra vida. Y eso se ve con la forma que utilizamos el tiempo en primer lugar. Mucha de la gente que al comenzar este mensaje entendía que no le tocaba la palabra de confrontación del apóstol Juan, creo que ahora tiene que haber cambiado de opinión. En realidad, su tiempo, sus prioridades van a identificar dónde está tu amor. Jesús dijo en un momento, donde quiera que esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Ahora, yo le digo a ustedes que me escuchan en esta hora, cuando tú no analizas tu vida, cuando tú analizas las cosas por las que te desvive, te desvela, te vuelven loca, las cosas que son importantes y trascendentes en tu vida, cuando tú las analizas, ¿refleja eso que amas a Dios o que amas al mundo? Eso que te apasiona, eso que te hace perder el sueño por lograrlo, ¿refleja eso que amas a Dios o que amas al mundo? Yo no pretendo que usted me conteste en voz alta, pero lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón es que reflexionemos. ¿Por qué? Porque es probable que nos encontremos con sorpresas. Nuestro tiempo, nuestras prioridades, nuestras pasiones identifican dónde está nuestro amor. Cuando usted está enamorado de una persona, yo no sé si a mí es el único que me ha pasado, pero yo he aprendido que cuando uno está enamorado, todo gira en torno a ese amor. Recuerdo cuando mi esposa y yo comenzamos de novio y me recuerdo que llovía y yo pensaba, ¿estará lloviendo por su casa? Porque el enamorado es así. Llegó la hora del almuerzo. ¿Qué habrán comido? ¿Qué estará comiendo ahora? Y ya cuando uno tiene confianza llama, ¿qué tú estás comiendo? Ahora se le tira, ¿verdad? Le chatea. ¿Y por qué? Porque donde están mis pensamientos, revela cuál es mi amor, cuál es mi enfoque. Estoy pensando continuamente. Ahora, ¿qué es lo que hay en tu cabeza? ¿Qué es lo que te desvela? ¿Qué es lo que te apasiona hablar? ¿Refleja el amor por Dios y la comunión con Dios o refleja otra cosa? Es una pregunta que tenemos que hacernos, porque esa pregunta nos va a identificar la realidad de nuestra vida espiritual. Nos va a identificar la realidad de lo que hay adentro de nosotros. El desplazamiento de Dios, de la comunión con Dios, de la búsqueda de Dios, de la dependencia de Dios para enfocarnos prioritariamente en las cosas de este mundo, confirman que el amor de Dios no está en nosotros, sino el amor en el mundo. Por eso yo no puedo entender cuando la gente decide faltar a una actividad cristiana por irse de paseo. Yo no puedo comprender cuando usted sacrifica su trabajo en la obra de Dios por irse en un viaje de camping.
Pastor, pero usted es un aburrido. No. Es que es un tema de enfoque. Es un tema de cómo yo veo las cosas de Dios y cómo veo las otras cosas. Cuando usted es fanático de la pelota o de cualquier deporte, como estaban argentinos y brasileños ayer, no le hable de otra cosa. No lo invite a más nada. Ayer los argentinos y los brasileños eran en la Copa América, creo que era que estaban. Y no había forma de que una gente de esa lo invitara a otra cosa. Todos estaban allá en el Maracaná, atentos a ver quién va a ganar. ¿Y por qué? Porque me gusta el fútbol, me apasiona, doy la vida. ¿Dónde está tu tesoro? Ahí está tu corazón. ¿Dónde está tu amor? Ahí está tu corazón. Juan dice, es imposible amar a Dios y amar al mundo al mismo tiempo. No te pierdas, hermanos, con eso. No te pierdas, amigo, con eso. Todo el que me esté escuchando, no se pierda con eso. Jesús lo advirtió en Mateo 6:24. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice Jesús. No se puede partir el corazón en dos mitades. El sincretismo religioso en el cual viven muchos cristianos modernos es inaceptable a la luz de la palabra de Dios. Soy consciente de que algunos me van a calificar de radical por pensar de esa manera, pero a la luz de la Biblia tengo la certeza de estar en lo correcto. Por eso, en tercer lugar, creo que es tiempo de definirse teniendo en mente las palabras del Señor en Mateo capítulo 12, verso 30. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge. Debemos estar definidos. Debemos estar claros, porque a partir de esa definición debemos desarrollar una rutina de preparación, mantenimiento y ejercicio constante. Si amo a Dios, si Dios es el amor de mi vida, muchos de los que están aquí me dijeron, es lo más importante. Yo no puedo entender que algo o alguien es lo más importante de tu vida y tú no tienes tiempo para eso. Yo no puedo entender que algo o alguien es lo más importante para tu vida y tú no puedes sacrificar una amistad perversa por causa de ese amor tan importante en tu vida. Pastor, es que mis amigos, es que mi compadre, es que mi séquito, es que mi compañero de trabajo, yo no lo puedo dejar, yo no me puedo separar de ellos. Bueno, yo te puedo entender, pero no compartir tu opinión. Debemos estar definidos, porque a partir de esa definición debemos desarrollar una rutina de vida, de preparación, mantenimiento y ejercicio constante. Si amo a Dios, debo ejercitarme en las cosas de Dios. Deben ser importantes las cosas de Dios. Debo involucrarme en las cosas de Dios. ¿Cuántos creyentes no hacen nada en la obra de Dios? Yo soy cristiano hace 20 años. ¿Y qué tú haces por Dios? ¿En qué te has involucrado en la obra de Dios? No, el Señor es importante en mi vida, pero ¿qué? ¿Qué haces? Llegas a la iglesia a cualquier hora, vas cuando no hay otra cosa que hacer. No me digas que es importante si no está en tu agenda. No me digas que es importante si no has tenido que sacrificar algo para serle fiel a Él.
Oh, yo no sé si el Espíritu Santo le está hablando a la gente. Si amo a Dios, debo identificarme con Él. Muchos entenderán que eso es radicalismo. Algunos me dirán fanático. Si eso lo entiendes como fanatismo, entonces sí, soy fanático de Cristo. Yo no sé si aquí hay alguien como yo. Soy fanático de Cristo, pero no seré fanático de los placeres, no seré fanático del ocio, no seré fanático de la política, no seré fanático de la mentira, de los vicios y de toda esa banalidad del mundo. Prefiero ser fanático de Cristo. No me avergüenzo del Evangelio, Romanos 1:16. Porque es poder de Dios para salvación. Yo sé lo que le estoy diciendo, hermanos. Usted me ve hablando así, pero yo viví mis procesos en la vida, en la juventud, en la adolescencia. Yo le estoy hablando con conocimiento de la batalla. En la vida profesional, en los círculos de poder, en los lugares altos donde te lleva el Señor de una u otra manera. Yo sé la batalla que se vive. Qué difícil es identificarse como cristiano en una cámara, en la Cámara de Comercio americana, en la Cámara de Comercio de Londres o de los países europeos. No, porque ahí están los empresarios de esto, de aquello. Qué difícil es identificarse como cristiano delante de un grupo de poderosos que dirigen una multinacional o dirigen un estamento del poder o del Estado dominicano. Qué difícil es eso. Yo sé lo que le estoy diciendo. A veces tú sientes que el diablo tiene toda la gradería llena. A veces tú sientes que el equipo está en contra de ti, que todo está en contra de ti y que tú vas a hacer el ridículo. Yo he venido a decirte, de parte de Dios, es tiempo de mostrar que el amor de Dios es lo más importante para ti. Yo soy fanático de Cristo. Yo soy fanático del Evangelio de Cristo. Oh, los otros no se avergüenzan de ser fanáticos de los hombres. Yo soy fanático de Cristo y al diablo que se muera. Aleluya. Aleluya. La gente se pone cachucha de todo, franela de todo, zapato de todo, pulsera de todo, identificándose con esta causa, con esta cosa. Y lo cristiano le está dando vergüenza identificarse con Cristo. Yo soy cristiano para la gloria de Dios. Y eso no es sinónimo de que soy loco ni trastornado. Al contrario, tengo más capacidad, tengo más sabiduría, tengo más conocimiento que aquel que no le sirve a Dios. Y perdone mi falta de humildad, pero creo que hay que levantarse y decir las cosas como son. Soy fanático de Cristo. No amen al mundo, ni las cosas que hay en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y Juan lo completa diciendo, y el mundo pasa. Y el mundo pasa. Y sus deseos, y sus placeres, y sus modas, y sus personajes, el mundo pasa. Y el COVID nos ha dado una buena lección porque se ha ido mucha gente famosa. Y el mundo pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¡Aleluya!
Tengo que terminar y le digo a los amigos y a las amigas, no hay mayor bendición en esta tierra que servirle al Señor, que aceptar a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. El resultado de esa decisión se traduce en una vida de paz, de esperanza, de seguridad en el presente y en el porvenir, de garantías en esta tierra y en la vida eterna. Por eso termino diciéndole a todos los amigos que están aquí o me reciben por los medios, conviértanse a Cristo, es lo mejor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No es posible amarlos a los dos. Tienes que definirte. O amas a Dios o amas al mundo. Y yo no puedo tener un chin de los dos. No. O amas a Dios o amas al mundo. Pastor, es que duele. Sí duele, pero sana. Sana. Hay decisiones dolorosas. Hay decisiones en nuestra vida que nos van a costar. Pero cuando pasa el tiempo y tú evalúas tu vida, cuando tú eliges a Dios, siempre tendrás ganancia. Que Dios te bendiga. Hemos presentado Tiempo de Dios con el pastor Ezequiel Molina Hijo. Esperamos que este tiempo haya sido una bendición para ti. Te invitamos a nuestra próxima presentación. Si quieres comunicarte con nosotros, envía un correo electrónico a eltiempodedios@gmail.com o llámanos al teléfono 809-813-1029, La Romana, República Dominicana. Tiempo de Dios.